Luis Icoche, especialista en oceanografía y contaminación marina, ya se encuentra en mi mesa para examinar los desastres ecológicos de Repsol y también el de Petroperú. Bienvenido. Buenas noches, Diego. Bien. Y quiero aprovechar su presencia para realmente profundizar en los desastres que han ocurrido en nuestro país, partiendo por el de Repsol, desde luego que es el más grande, y quisiera hacerlo realmente alejado de las agendas políticas que existen de ambos lados, así que hablemos de hechos. ¿Cuál es la magnitud del derrame de petróleo ocurrido en la Pampilla, la extensión? ¿Hasta dónde va a llegar? Partamos de ahí. Cuando hay un derrame, este derrame se va con la corriente y los vientos, va avanzando, ¿no? Entonces va avanzando y va dejando un poco la zona donde estaba, un poco se sedimenta y se va cambiando la situación, ¿no? Por ejemplo, yo estaba hace 3 días en la playa Cabero, donde fue al principio lo más fuerte, y ahora está el mar normal, pero ves mucha gente trabajando, recogiendo restitos que bota la marea. Pero lo que me preocupó es de que vi una pajarada tremenda que se lanzaban y capturaban peces en la zona. Entonces, acá lo que amerita es hacer un estudio de plancton, de los peces de la zona, ¿no? A ver qué ha pasado. Pero ya el petróleo en sí, la gran mancha, no está. Y ves gente limpiando la arena y los ves ahora así uniformados. O sea, ¿y usted aves que se disparaban sí, hay un cerrito. ¿Y eso no es normal? Es normal, por eso digo de que es normal, pero si la zona está, esos peces que están ahí, ¿qué deben ser? Porque esos peces no están tan pegados a la costa. Los veía clavándose a los peces, a las aves y capturando. Ya están contaminados seguramente. Yo no sé, por eso es importante. Yo dudo que estén contaminados. Yo alguna vez he visto una milla frente a la zona en Ite donde había relaves mineros y la anchoveta estaba intacta, no tenía cobre, nada, ¿no? Entonces los peces no se quedan en esa zona. Los seres vivos que viven ahí, por ejemplo, las aves sí son medias, se quedan en la zona, se llenan de petróleo y se produce su muerte. O lobos donde haya una lobera pueden morirse. Pero en el caso... lo que sí es peligroso es las almejas, las conchas que son especies filtradoras. Si es que ahí, eso sí es peligroso porque van a terminar muriéndose, ¿no? Porque filtran todo lo que pasa y están filtrando petróleo. Posiblemente no el petróleo de la superficie, sino el que se va sedimentando de a pocos. Ya. En cuanto a niveles de toxicidad, ¿cómo se mide esto y cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo? Bueno, en cuanto a toxicidad, el petróleo es algo... cuando hacen los que hacen estudio de toxicidad, hacen 2 tipos de estudios. El agudo, que quiere decir que la especie se muere en 24 horas. El cual solamente ha pasado con unas cuantas aves y puede seguir pasando. Y el otro es el crónico, que se enferman y comienzan a sufrir enfermedades y a morirse, no en el corto plazo, puede ser 1 mes, 2 meses, y se puede afectar toda la cadena alimenticia. Entonces lo ideal es ahora limpiarlo todo, y lo primero es contener. Pero hay un rango, o sea, alguna medición, algo numérica para darnos una idea de si está en 100, cuando debería estar en 20, algo así. Bueno, por lo menos lo que digo es que sacar muestras de agua y ver cuál es el contenido de petróleo. Pero en el mar, como le digo, hace 3 días veíamos en la zona que estuvo negra, ahora no, y vemos a los pájaros alimentándose. Entonces, eso que se están alimentando, si es dañino o no, eso tienen que verlo. Yo creo que el Instituto del Mar podría hacer ahorita. Pero de partida eso sería un buen indicador, ¿no? Porque si no ya se hubieran ido. Claro, ¿no? claro. Definitivamente, sí, y seguir. Si no comienzan a aparecer los pájaros muertos ahí en la orilla, quiere decir que ya está. Entonces esas pruebas todavía no se han hecho, los estudios de toxicidad, de concentración. Que es parte de lo que se debería hacer. Ya, perfecto. Flora y fauna marinas, ¿cómo va a influir esto? Adentrándonos ya un poquito más en lo específico. Por ejemplo, en toda la costa, en las rocas, siempre en cualquier lugar que vayan ustedes, van a ver lo que le llaman choritos de las rocas, ¿no? Unos choritos pegaditos y una serie de animalitos pegados, plantas y todo. Eso sí, al quedarse impregnado el petróleo, eso sí va a causar la muerte. Y eso es difícil que se recupere. De los choros. De los choros. De los choritos de las rocas. Claro. Unos que van pegaditos a las rocas. Ya. También algo interesante que vi,
que habían bastantes en Cabero muy muertos. Incluso había uno vivo agonizando y vino el ave, se lo quiso comer y lo soltó, ¿no? Y lo dejó ahí. ¿Ipso facto? Sí, lo dejó. O sea, estaba el muy que todo atontado y vino el pájaro, lo picó y lo dejó, ¿no? Entonces yo creo que también la ave se da cuenta y lo que pasa es que el petróleo tiene un olor muy fuerte. Entonces tiene un olor tan fuerte que a cualquiera yo he visto alguna vez que pescadores adrede le han echado petróleo a lo extraído por otros pescadores que habían pescado en una zona donde no debían. Y yo mismo me llevé los pescados porque eran grandazos y dije, lo voy a lavar, a filetear. Nada, el olor, el color no sale. Ahora, tenemos las dos imágenes que usted nos hizo llegar. Las vamos a poner ahí para que nos explique. Ahí está ya. Ahí, por ejemplo, es nada más para ver cómo es el ecosistema peruano. Las flechas amarillas son aguas que afloran debido a los vientos y a la rotación de la tierra. Entonces, esa agua es rica en nutrientes. Y por otro lado, la luz solar que ingresa hace que nuestro mar peruano sea uno de los más ricos del mundo y que permita que haya una biomasa de anchoveta la más extraída en 60 años. No hay ninguna especie que se le acerque. El promedio es 6 millones de toneladas y la especie más cercana debe tener menos de la mitad, ¿no? Entonces, eso, mientras haya luz solar y ojo que también hay especies en alta mar. Esas especies de alta mar, por ejemplo, no tienen nada que ver, en este caso, con el derrame que ha habido en la costa, ¿ya? Y algo importante es de que al salir el petróleo, se cubre la capa superficial y la luz no penetra. Entonces ese plancton va a morirse. No tiene la energía, tiene nutrientes, todo, pero no tiene la energía solar, que es básica. Entonces al no tener esa energía solar va a haber una mortalidad en esa zona, ¿no? ¿Pero es pasajero o son especies que sí? No, el fitoplancton sí es de ahí. Entonces el ecosistema se ve, pero el fitoplancton hay... No, me refiero que es pasajera la muerte y se regeneran o son especies que perdemos. No, en el caso del fitoplancton, sí, como digo, en esos momentos va a morir la población de ahí. Es como una peste, se murió todo lo de la zona, pero se va eso y van a venir de otro lado, ¿no? Entonces es algo recuperable, pero no, a veces 6.000 barriles no es como ha habido otros de 4.100 millones de barriles en otros lugares. Ahora resulta que eso es el doble, ¿no? Casi 12.000. Ahora tenemos la otra ahí, la vamos a poner. Sí, y la otra es como el de la izquierda, es como la capa negra, ahí está el petróleo, como hay una parte que se sedimenta, hay otra parte que se emulsiona, que se convierte como justo lo que están extrayendo ahora, aguas de colores, ¿no? Una parte que se evapora. Entonces, esa zona es la que se debe usar, lo que está a la derecha, barreras, rodearlas y recuperarlas, ¿no? Con una especie se llaman skimmer, pero es como una especie de aspiradora y llevarlos a bordo del barco. Eso se debió hacer desde un principio. Pero no se hizo. Ahora, el consumo, ya voy a entrar en cuanto a las metodologías de contención y limpieza. ¿El consumo humano se debe variar en algo? De ninguna manera, porque el jurel, caballa, pota, bonito, las especies que más hay, merluza, que es en la zona norte, en la zona sur, no tienen por qué ser afectadas como está ahora la situación. En Cabo Blanco a veces hay escapes de petróleo, ¿no? Pero no son como para ver una mortandad grande. Definitivamente yo diría hay que aprovechar este accidente para culturizar a la gente. Hay embarcaciones que cambian su aceite en el mar y lo tiran, si es una cantidad mínima, pero están contaminando. Y eso se ha hecho ya como una regla que cada vez hay más que ya lo están evitando. Pero hablemos de métodos de contención y limpieza. Lo que no se ha podido hacer es contener, ¿no? Que es lo primero que se debería hacer. En su opinión, ¿Repsol contaba con un plan de contingencia apropiado? Repsol debe haber presentado un plan de contingencia a la hora que pidió su permiso. Habría que revisarlo. Y una cosa, el culpable podría ser el ministerio que le aceptó ese plan de contingencia o no comprobó que lo que decía era cierto. Yo puedo decir, hoy tengo una aspiradora atómica y el petróleo ahí mismo lo voy a recuperar y no es verdad. Otra cosa, cuando hacen la descarga del petróleo, tiene que haber lanchas alrededor en caso de accidente, y eso no hubo. No había. No había.
Pero incluso si los hubieran sido presentados y aceptados y todo, relativo a lo que hemos visto, pareciera muy lenta la reacción, ¿no? O sea, es insuficiente, al margen de si los planes eran y existían. ¿No es verdad? Sí, yo veo lento todo. ¿Lento todo en qué sentido? Repsol, 1. 2, que si Repsol no hiciera nada, nadie va a hacer nada, ¿no? Entonces, los alcaldes, el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Producción, todos han debido reaccionar y después pasarle la factura a Repsol, ¿no? ¿Qué métodos de limpieza son los más recomendados y viables también? Porque sí, podemos hablar pues de todo aquí, ¿no? Pero sí, hablaba de los skimmers. Sí, los skimmers y como veía especies de cercos que impiden que avance. De todas maneras, la corriente va a ir avanzando, pero ahí mientras va avanzando uno va aspirando, por llamarle así, y para tanques. Eso es adentrado ya o sea, de donde sale el petróleo, ahí se ha debido cercar, ¿no? Como decir un cardumen de anchoveta, lo cerco y ya no se escapa. Bueno, así ha debido ser. Se va a escapar, pero mucho menos. Pero eso han pasado 2, 3 días y nadie lo ha hecho. Pero dada la magnitud de este desastre, entonces, el uso del cabello es un saludo a la bandera. El uso del cabello es como que yo una piscina olímpica mande a 500 personas con esponjas y a exprimirlas y sacar el agua, algo así. El cabello, ¿por qué se usa el cabello? Porque el cabello se pega el petróleo, es una manera de hacerlo, pero por la magnitud es así es, o sea, no, sino que rápidamente va a estar esto lleno de petróleo y necesito más y más. Si hubieran caído 5 barriles, yo lo hago, sí, ¿no? Pero definitivamente algo se logra. Espero que no haya sido usado políticamente esto por algunas ONGs que hemos visto por ahí promoviendo este método. Ahora, hablemos de los derrames también antes de despedirnos de la selva que le comentaba. Yo sé que su especialidad es el mar, ¿no? Pero esto es responsabilidad, así como es de Repsol lo que ha ocurrido en Ventanilla, esto es de Petroperú, atribuido finalmente la responsabilidad de Petroperú. Pero ¿cómo diría que se diferencian las consecuencias cuando un derrame sucede en el mar, donde se reportan, porque aquí en la selva, en Loreto en este caso, este tipo de derrames son casi perennes, consistentemente, y nadie habla de ellos, y la razón por la que nadie habla de ellos es porque no es la empresa privada, entonces no hay ganancia política. ¿Cómo varía cuando sucede en el mar y cuando sucede en la selva? Es igual, yo diría algo más, nadie la ve, ¿ya? Y los que la ven son 5, 100 personas, no lo sé, y a veces los convencen, no sé cómo, pero no hablan. Pero sí, y ahora hay métodos por satélites y todo que se pueden detectar estas fugas de petróleo. Ahora, si ese petróleo va a los ríos, igualito, va a pasar lo que está pasando ahora. Pero también a las fuentes de agua. Así, las fuentes de agua, la comunidad. Esa agua sí es digerida por la gente de la zona, desde los no contactados hasta la gente que vive en las orillas, y va a ser una muerte lenta. Quiero terminar preguntándole brevemente, 30 segundos nos quedan, ¿qué recomendaciones nos dejaría esta noche? Hay mucha gente que quiere participar y ayudar de algún modo, pero ¿qué recomendaciones nos dejaría? Primero hay que formalizarnos, hay que ver la metodología a seguir y que las universidades ahora nos llamen, la agraria está dispuesta a formalizarnos porque hay mucha informalidad, ¿no? Por ejemplo, dicen que hay muchos afectados pescadores y muchos no son formales. Entonces hay que aprovechar ahora para formalizarlos y ayudarlos como debe ser. Pero la responsabilidad la tenemos que tomar y hacer un plan. Y lo último, sí, ha habido hay un plan, los chilenos tienen en septiembre del 2020 han sacado un plan que hacer, que te lo voy a enviar para que lo veas. Y es tu pregunta, así sería contestar qué hacer. Bien, muchas gracias, doctor, por acá. Muy claro, muy esclarecedor. Gracias a ustedes. Sigan con el bloque dominical de Willax. Viene Augusto Thorne, como siempre, y Contracorriente. Gracias por su sintonía. Buenas noches.